La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Industria y Comercio en Acción está en el aire. Saludos, amigas y amigos. Les saluda Héctor Julio Hernández. Como cada fin de semana, una ventana de oportunidad de desarrollo económico para una economía sostenible. Nuestro presidente, don Jesús Saad Nasser, la economista Diana Jiménez, miembros del equipo que se integran de momento a momento en el desarrollo de las diferentes entrevistas de la semana, y estamos con la dirección de Joely Morales y la coordinación de Ivette Zapata. En la ocasión vamos a hablar con una profesional, una joven emprendedora. Vamos a hablar con la que tuvo la responsabilidad de abrir las puertas del restaurante más antiguo del Caribe, la famosa mallorquina, la licenciada María Figueroa Lugo. Ese es un milagro. Saludos. Saludos a toda la teleaudiencia y las personas aquí presentes. Muy bien, háblenos del milagro de reabrir las puertas de la mallorquina, un centro ícono de la cultura gastronómica de Puerto Rico de más de 150 años. Así mismo es, tal y como usted ha dicho, es un milagro. El edificio de la mallorquina estuvo cerrado por unos meses en el año 2012 y el restaurante había desaparecido realmente por unos meses. Ahí fue que me interesé pues en adquirir el edificio, en adquirir el nombre y juntarlos nuevamente para poder continuar con la mallorquina. Fue un ejercicio que abarcó varios espectros de cosas, en el sentido de que hubo que hacer un contrato para comprar el nombre, que no tenía prácticamente ningún valor en aquel momento por las circunstancias, y el edificio totalmente en ruina. Así que sí, fue un milagro haberlo reconstruido y devolverle la vida. ¿Y cómo está el público apoyando este ícono, este restaurante tan histórico como más de 170 años? El restaurante, las personas lo visitan mucho, quedan muy impresionados con la historia, específicamente cuando ven los pisos, el mármol que ostenta el edificio ahora mismo en el área del jardín, pues es el mármol original que estaba debajo de 4 capas de loseta. La capa más antigua tenía 80 años y era una loseta hidráulica, así que eso llama mucho la atención del público, mirar ese mármol y pararse ahí. Claro, sí, llama mucho la atención del público la reacción de los espejos cuando entran, porque los espejos se conservan tal y como llegaron del Palacio del Marqués de la Esperanza en Manatí. Increíble. Esos espejos no se les cambió el azogue y están con el mismo azogue que se utilizaba. Increíble, yo compro espejos en 4 y 5 años. Sí, se van por la orilla, como que se van deteriorando. Y fíjate, sí. Bueno, tengo unos en mi casa que tienen 8 años y hay que botarlos porque ya no empieza a cerrarse. ¿Cuántos años tienen los espejos? El restaurante tiene 169 años. En octubre 25 del 2019 cumple 170 años. Sí, porque según los datos, se fundó el mismo año en que se fundó el Colegio de Abogados en Puerto Rico, que fue en el 1848. Eso es correcto. Y hubo un momento en que la Bombonera y la Mallorquina eran el centro de la actividad cuando Puerto Rico era solo el viejo San Juan. Y entonces allí las tertulias, las actividades, los salones, los políticos, era un restaurante que más que un restaurante era parte del desarrollo de la vida institucional de los políticos del viejo San Juan. Así es, totalmente correcto. En ánimo de yo adquirir el restaurante, que era mi propósito,
y devolverle la vida a la mallorquina. Hice una serie de investigación y tal y como usted dice, sí, era una fuente de recursos políticos, académicos, literarios. Ahí se reunía toda la élite de Puerto Rico en ese sentido. Claro. Y eran interminables las tertulias, inclusive había juego de dados que jugaban, y todavía lo conservo porque lo encontré entre las ruinas. Le llaman generala, dados, o sea, diferentes, sí, porque una parte de la tertulia y el juego, y además no había casinos. Eso es muy importante. A Puerto Rico llegaron los casinos en la década de casi entrando los 70. Pero fíjese, le pregunto, usted que es abogada, que es una profesional, ¿cómo es posible? ¿De dónde nace esta vena de empresaria y en el caso del área gastronómica, del restaurante? Pues le explico. Tiene una historia. Yo estudié un bachillerato en biología con concentración en microbiología. Luego de eso hice una maestría en arte. Eso veo. Con Mercedes López Baral, y me interesé mucho por las crónicas de India. Escribí un libro a ese respecto que está en el Palacio de la Zarzuela. Y entonces, después estudié Derecho, como un accidente académico, no es que pretendía seguir estudiando. Entonces, además de eso, fui criada por una madre que crió 3 niños de un mismo padre, de mi papá, sola. Entonces, sí, una madre soltera cuando normalmente no ocurría. Mi mamá estaba sola con 3 niños y trabajaba muy duro. Y yo comencé a ayudarla a cocinar. Claro. Mientras ella trabajaba, yo llegaba del colegio y me ponía a cocinar. Claro. Entonces aprendí con ella, cuando íbamos al supermercado, a conocer las especias. Entonces, como ella no era cocinera gourmet ni nada de eso, era arroz con habichuela, lo clásico puertorriqueño. El básico. Pues yo le decía, mami, yo quiero probar en esta compra. Pues unas veces probaba el comino, en otra compra probaba el perejil seco, estamos hablando de especias secas. Y entonces, después que le cogía el sabor, pues la descartaba, no que me lo comiera. Y aprendí a conocer los sabores. Luego de eso me suscribí a varias revistas cuando era adolescente y me fascinaba ver la presentación de los alimentos. Usted es una chef in cierne. Sí, me encanta cocinar y lo hago muy bien, modestamente. O sea que si uno va a la mallorquina de ahora, va a encontrar el sazón suyo. Bueno, tengo que admitir que sí, y el chef me puede matar en algunos platos, pero básicamente yo, por ejemplo, la salsa de ajo puerro es algo que no puede faltar, y al principio pues el chef me decía, ¿cómo le voy a poner salsa de ajo puerro a una pechuga de pollo o a un filete de pescado? Y yo le decía, ya verás que sí, va a saber muy rico, ahora todo el mundo lo pide. Muy bien. Y él dice, no, la receta no es mía. Yo digo, no, es un trabajo de equipo. Ok, en este momento hay, ¿qué horario se está sirviendo? ¿Cuál es el plato típico de allí ahora? Sí, el horario después de María cambió. Ciertamente, pues, este fenómeno afectó toda la población puertorriqueña en diferentes aspectos, y aún al sol de hoy pues tiene sus secuelas, independientemente de que en algunos sitios, en casi todos los sitios haya agua o luz, pero tiene sus secuelas en muchos aspectos. En el caso de la mallorquina, nosotros originalmente ofrecíamos desayuno. El desayuno es un proceso más complicado que el almuerzo y la cena. Absolutamente. En el desayuno hay que tener mucho cuidado, hay menores, y en el sentido de que a veces son traviesos y hay que estar pendiente de muchas cosas. Nosotros decidimos entonces, ante la situación después de María, abrir en un horario de almuerzo y cena temprano. Muy bien. Me explico, nosotros comenzamos a trabajar desde las 10:30, 11:30, pero abrimos el restaurante a las 12 del mediodía. Sí, claro. Durante los lunes no abrimos porque el equipo tiene que descansar. Y las compras y todo lo que hay que hacer. Sí, y aparte de eso, pues yo tengo a mi mamá en un hogar y me gusta visitarla. Claro. Y el lunes es el día que más me encaja en el horario del lugar. Muy bien, muy bien. Pero hasta abrimos, sí, eso es importante. Estamos abiertos hasta las 6:30, de martes a jueves. Volvemos el domingo con el mismo horario. Viernes y sábado estamos hasta las 9 de la noche. Sí. Y se dan los coctelitos, la gente allí y su cosa. Sí, claro que sí. Claro, y los políticos de entonces y de ahora. Bueno, ahora ha cambiado mucho en cuanto a lo que era antes. Hay otras alternativas. Exacto.
se busca mucho a veces el público puertorriqueño, fusiones, cocina novel, y verdaderamente pues a veces descuidamos un poquito lo que es nuestro. En la dieta de la mallorquina, por ejemplo, yo que tengo conocimientos de nutrición, pues siempre los platos están bien calculados. Si un cliente, nosotros trabajamos a base de ingredientes frescos, me explico, los vegetales los escojo yo misma. A veces estoy 15 minutos mirando un repollo y veo 7 para escoger uno. Lo que quiero decir es que todos los vegetales son frescos, lo que es pescado, marisco y otros productos como carne y aves, pues entonces eso pues ya depende de suplidores y se compra lo más fresco posible. Pero entonces, claro, si el cliente tiene alguna necesidad especial, yo voy a la mesa y se le prepara como el cliente necesita. Hay personas con divertículo, hay personas que tienen problemas de corona y me lo dicen, mira, yo necesito comerme algo blandito, se hace al momento. Muy bien. O sea, a veces hay quejas porque se tarda un poquito, pero es comida elaborada al momento. No, hay que complacer al cliente. Y eso no es un come y vete, es un restaurante histórico. Es un museo. Y hay que hacerlo, ¿verdad? Y a propósito de eso, presumo que algún día harán un mural con los rostros de todas aquellas grandes figuras que tuvieron y charlaron y compartieron. En la mallorquina hay pintores a que le pueden hacer allí una pared. Nos encantaría. Y la gente se retrataría allí con Muñoz, Barbosa, toda aquella ilustre estirpe de los políticos de los tiempos. O sea, Iglesia Pantín, que como era español, asumo que comió un montón de veces en la mallorquina. No, inclusive hay datos en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, en los afiches y en los periódicos como La Gaceta y demás, de que Mae West venía al restaurante y era puertorriqueña, en realidad. Yo no sé cuán cierto sea el dato, pero puedo dar fe que lo leí. Y entonces era frecuentado por personas muy importantes a nivel mundial, no solamente Tengo local. Una pregunta, el financiamiento, ¿cómo levantaste ese proyecto? Ese proyecto fue sacrificando todo lo que yo había planificado como estructura para mi retiro en algún momento, pues todo lo puse en la bandeja de la mallorquina y abordé el banco de financiamiento, al banco de desarrollo en aquel momento. Y entonces se preparó la propuesta, se le explicó cuál era el plan, porque el plan era restaurarlo para convertirlo en lo que es nuestra imagen. Que las personas cuando vienen a Puerto Rico y entran a un lugar, pues vean limpieza, vean higiene, vean unas cosas, vean nuestra verdadera identidad, porque hay muchos restaurantes, pero a veces cuando uno camina, los pisos no se sienten limpios, no somos nosotros, es comercial. Y no hay forma, como hacen en sitios históricos en Estados Unidos, el turista viene y hay una imagen, a veces es de los presidentes, que están como echándole el brazo y la persona se retrata y se llevan el logo y el año en que se fundó. Al turista le encanta llevarse ese tipo de fotos. No hay forma de que lo tengan allí el año, algo así, que la persona abrace el letrero y salga a la foto. Eso sería interesante, así que no se me había ocurrido y lo vamos a considerar. Sí, porque la gente quiere. Estuve en un restaurante que tiene 170 años en el Viejo San Juan. Lo que pasa es que eso es una línea bien finita, porque ahora mismo como el puede ser la restaurante, foto suya, echándole el brazo al turista. Eso sería buena idea. Si me quieren retratar a cada rato, yo me escondo. A su tamaño, como ícono, esta señora tiene 170 un poquito más grande, porque yo soy petit. Tiene 170 años y mira qué bien se ve. Sí, eso muchas veces me dicen, pero y la cocina sigue igual, y yo le digo, bueno, yo no he podido rescatar los cocineros originales, es imposible, así que la sazón va a tener un ligero cambio. Claro, sí, pero es una gran idea, sería una gran idea. Bueno, sí, es que ya lo es cuestión de que se maneje como lo que es. Sí, sería un tesoro cultural, sí, claro, de la humanidad, porque el Viejo San Juan ya es parte de esa cultura que declaran las estructuras como patrimonio de la humanidad. Sí, inclusive UNESCO ya ha reconocido la ciudad del Viejo San Juan, que es algo que yo estoy tratando de hacer con la mallorquina. Muy bien, pues bueno, de nuevo, ya hizo la pregunta clave: ¿cómo consiguió el financiamiento? ¿Cuántos empleados tiene en este momento? ¿Y cuál es la proyección en los próximos 100 años de la mallorquina?
Espero estar ahí. Aunque sea en una cama de posiciones. Muy bien. Ahora mismo las proyecciones depende mucho de una serie de circunstancias pues que están ocurriendo ahora mismo económicas. El Banco de Desarrollo vendió todos sus préstamos de pequeños negocios, la cartera completa. De hecho, lo dirige un español. Al banco ahora mismo. La cartera completa, inversionistas privados. Esto crea pues una situación para el comerciante pequeño y mediano, sobre todo cuando se trata de proyectos como este, ¿verdad? Porque no me quiero dar el crédito yo sola. Yo creo que la mallorquina pertenece al pueblo de Puerto Rico. Yo soy una comisaria. El trato tiene que ser distinto. El tipo de financiamiento y el contrato, como yo les dije desde un principio, siendo abogada, este es casi un contrato sui generis. No se le puede dar un tratamiento como otros financiamientos, los cuales también merecen apoyo y de todo. Pero estamos hablando que la mallorquina no debería desaparecer. ¿Y el gobernador no ha ido por allá a visitarle? El actual gobernador yo no lo he visto. Si ha ido, pues quizá yo no he estado, pero me lo hubieran contado. Claro que pero sí, es bienvenido, como claro todos como todas las personas que... Congreso completo que se presenta. Vino el presidente de Vivienda Federal, en una ocasión vino un rey. Mr. Corson. No. Sí, pero vino un rey, creo que es de Suecia o Dinamarca, no recuerdo bien, para la festividad, la celebración de la lengua que había en Puerto Rico. Bien, pero muchas figuras llaman y dicen, no quiero que nadie lo sepa, no estamos ahí. Claro. Entonces, pues, no podemos tomar fotos. Le respetamos su privacidad. Se integra el profesor Nelson Jesurún. El tiempo se nos ha acabado. ¿Cuál es su mensaje a la clientela de Puerto Rico que quieran ir a un sitio de buena comida con el acervo histórico de 170 años? Mi pedido a toda la población puertorriqueña y a los que no son puertorriqueños también, a todo el público que pueda apoyar la mallorquina y darle cariño. Eso sería suficiente. No sé si ha mencionado el horario. El horario es de almuerzo, hasta 6:30 de la tarde. Bien, gracias. Gracias. Pausamos. Industria y Comercio en Acción continúa.